Hola mis queridos y mis queridas Escorpio, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Vamos a hablar el día de hoy para el amor y para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué te dicen con respecto al amor el arcángel Chamuel. Eso que tanto anhelas llegará. Solo recuerda que el tiempo es sabio y en el camino aprenderás que la paz es lo más valioso. Te ayudaré a revisar en tu interior si tu corazón está tranquilo, sin dolor y sin ansiedad, mi querido y mi querida Scorpio. Así que te pido tener paciencia, tener tranquilidad y de esa manera poder tomar buenas decisiones con respecto al amor y a los demás aspectos de tu vida. Vamos a iniciar esta lectura para las parejas. Después vamos a ver qué me dicen para mis solteritos. También invitándote a que te suscribas al canal, le des like a este video, actives la campanita, comentes lo que tú quieras comentar y seguirme en mis redes sociales. Piensa en esa persona ya mismo y le vamos a preguntar a las cartas qué siente por ti esa persona especial. Es alguien que realmente te quiere, que realmente te ama y que siente que tú como que nublas su entendimiento de tanto amor que te tiene esa persona. Él o ella han estado acostumbrados a ser quien dirige las relaciones, a ser la voz cantante en las relaciones, pero esta vez le ha pasado al contrario que contigo. Tú eres quien lleva de cabeza a esta persona. Realmente te quiere, te ama y quiere contigo muchísimas cosas que tal vez en otro momento no ha querido con una persona. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo, mi querido y mi querida Escorpio. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que no creas en los rumores de otras personas que te están diciendo a ti cosas negativas de tu persona especial. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo, mi querido y mi querida Escorpio. Quiere que no les creas a esas personas, que confíes más en él o en ella y en los sentimientos que tiene por ti porque son realmente sinceros. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que eres la persona elegida, que tú eres esa persona que siempre ha estado esperando en su vida, ha abierto su corazón contigo, se ha desnudado su alma, su cuerpo, su espíritu, todo lo ha desnudado contigo y quiere que tú también lo hagas de la misma manera. ¿Qué me les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano? Y también el consejo de sus guías espirituales. ¡Wow! El comienzo del nuevo ciclo, la consumación del amor, la reafirmación de la pareja o van a otro escalón más alto con respecto a su relación. Esta carta del 9 de oros me habla acerca de realización, de felicidad, de seguridad, de mucho bienestar, de mucho éxito, de mucho amor. Y es un ciclo maravilloso sobre el cual ustedes están bajo un sol brillante, también están bajo una luna, bajo el sol y bajo la luna están ustedes dos. Ese amor prospera en cada momento. Hay cosas que no saben el uno del otro y que lo van a saber en toda esta etapa, en un futuro más bien cercano, pero a la luz del amor todo va a poder ser bienvenido a esta relación. Es una relación muy bonita, con mucha pasión, eh, igual amistad hay entre ustedes dos, un lazo fuerte los une y los va a unir cada día muchísimo más. El consejo de tus guías espirituales, si quieres escribir algo en los comentarios del video, puedes escribir mi pareja y yo avanzamos, triunfamos, prosperamos o escribe hecho está en los comentarios de este video. Viene una etapa muy bonita de paz y de abundancia en tu familia, en tu hogar, en tu pareja, en tu relación. El consejo de tus guías espirituales, que sean correctos el uno con el otro, sencillamente eso. Y esta persona con la cual tú estás en ese momento, no solamente vas a progresar en la parte económica o en la parte personal, sino también un avance espiritual muy profundo entre ustedes dos. Van a ser el uno y el otro luz para el uno
y luz para el otro. Cuando el uno esté enfermo, el otro se va a cuidar. Cuando el uno esté ciego, el otro va a ver. Bueno, van a ser un complemento perfecto ustedes dos, o ya lo son, mis queridos y mis queridas Scorpio. Les mando un abrazo gigante, gigante. Ustedes dos que están en un momento tan bonito del amor. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartitas para mis solteritos y mis solteritas acerca de esa persona que te interesa a ti. Si quieres preguntar, a veces uno no sabe a quién preguntarle, vamos a preguntarle a las cartas en este instante. Esa persona te oculta bastantes cosas. Es alguien que en su círculo no tiene tan buena reputación. Diría yo que no es una persona que realmente te convenga a ti. Es alguien muy seguramente de tu entorno laboral, pero realmente no te conviene estar con esa persona. Tal vez es alguien que te recuerda a alguien de antes, un ex o alguien de tu infancia, alguien que tú has querido mucho, te lo recuerda a esa persona, entonces como que sientes que con él o con ella sí podría ser, pero realmente no te conviene. Si quieres preguntar por cualquier otro asunto, cualquier otra cuestión, te dice que hay algo en lo que tú estás involucrado y tienes que pensarlo muy bien, mucho mejor, porque va a ser un cambio, o sea, eso que tú quieres hacer, que tú piensas hacer, va a ser un giro total, un giro de 180 grados y tienes que pensarlo muy bien, porque hay cosas ocultas para ti en el asunto que tú estás queriendo eh, emprender, tal vez algún negocio, un trabajo, te podrían traer pérdidas económicas, mi querido y mi querida Escorpio. Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, estábamos hablando del amor, sí, pero tus guías espirituales también me dijeron que te hablaran de algo, de un negocio o de una empresa o de un trabajo, algo que tú quieres involucrarte. Te dicen que muchísimo, muchísimo cuidado en esa situación porque al parecer tú no estás tomando decisiones positivas para tu conveniencia, sino que hay algo que te podría a ti perjudicar en esa decisión que tú estás tomando. El consejo de tus guías espirituales para ti, que te recuerdes que nunca la vida es solo para abajo, hay veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces estamos en tiempos de paz y de sosiego, y de todos esos tiempos hay que aprender a, a disfrutarlo y a sacar lo mejor para ti y para las personas que están alrededor tuyo. Que te preocupes más por tu salud física, por tu salud emocional en estos días y cuides también lo que dices porque estás demasiado pesimista, estás, no sé, atrayendo cosas negativas a tu vida porque las llamas, porque es que mira, Escorpio, tú tienes un poder sobrenatural. Cuando tú hablas, el universo responde de una, es una vibración, o sea, tu voz es fuerte, tu voz es magnética y atrae todo lo que tú digas. Entonces, si puedes atraer lo negativo, también puedes atraer lo positivo. Entonces, métete en la cabeza de hablar en positivo lo más que tú puedas. Esfuérzate y verás que lo vas a poder hacer. Hazlo poco a poco y si de pronto ves que tu lenguaje es muy negativo, sé consciente cuando hablas algo negativo, cámbialo por algo positivo y verás que poco a poco tu realidad también comienza a cambiar. Lo que pasa es que tú eres un mago, eres una maga, entonces todo lo que tú digas, eso se hará, se materializará. Bueno, mis queridos y mis queridas Escorpio, esta ha sido la lectura para ustedes en este día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor. Recuerden que los quiero mucho y los espero en una próxima oportunidad.